desde Parras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé, en busca de nuestros orígenes. Vámonos, de Torreón a Lerdo. No somos jueces, solo testigos de la historia. Ante una situación de hambre y pobreza, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Uno de los escenarios más importantes que pudo tener el levantamiento de 1910 fue la ciudad de Lerdo, Durango, lugar que no se le hizo justicia en la misma revolución, como tampoco se le ha hecho a toda la comarca lagunera. Pero ¿por qué Lerdo es una región que es importante y trascendental para la historia de México en el siglo XX? La ciudad de Lerdo tiene sus orígenes ligados estrechamente a España. Cuando en mayo de 1598 la misión de evangelización llamada Misión de San Juan de Casta por el misionero jesuita Juan Agustín de Espinosa, asistido por el capitán Antonio Marín Zapata, originario de Madrid, arribaron a las riberas del río Nazas y dio lugar al primer asentamiento español en la laguna. El 30 de mayo de 1799, Joaquín Navarro funda el nuevo asentamiento llamado Rancho San Fernando. El 29 de septiembre de 1913 se dio un acontecimiento único en la historia de la Revolución Mexicana. En la hacienda de La Loma se reunieron diversos generales de Chihuahua, Durango y La Laguna para formar uno de los ejércitos más poderosos del país, la División del Norte, y elegir en forma demócrata al líder que los dirigiría a la toma de las ciudades laguneras. El 29 de septiembre, en la reunión de La Loma, tomó la palabra Juan N. Medina, explicando la necesidad de formar un solo cuerpo y mando para luchar todos los revolucionarios unidos. El general solicitó que los representantes eligieran a las personas que, según el parecer de todos, fueran los más capaces para ser jefes de la División del Norte, y propuso al general Contreras, a Urbina y a Francisco Villa. Tras mucho discutir, se levantó Calixto Contreras y dijo: entre nosotros está un distinguido general que nos demostró que con hechos en la Revolución Maderista, después en la Revuelta Orquista, fue un gran vencedor ante las fuerzas de Orozco. ¿A quién me refiero? Es el general Francisco Villa, al cual propongo para jefe de la División del Norte, y pido a todos ustedes su apoyo. En el acto todos los generales aceptaron, se pusieron de pie y lo felicitaron, siendo el primero Maclovio Herrera, seguido por los demás jefes. Los generales que firmaron el acta de formación de la División del Norte en La Loma fueron Calixto Contreras, Tomás Urbina, Orostes Pereira, Juan E. García, Juan Isabel Robles, Eugenio Aguirre Benavides, Benjamín Bello Yuriar, Maclovio Herrera, Toribio Ortega, Rosalío Hernández, Juan N. Medina, José Rodríguez, Blas Flores, Manuel Medina y Francisco Villa. Después de haberse organizado la División del Norte y recibir el mando de Francisco Villa, se acordó marchar sobre Torreón. El plan de ataque fue el siguiente. Villa marcharía de La Loma hasta Avilés, siguiendo el curso del río Nazas. Herrera avanzaría desde La Goma hacia Lerdo por el otro lado del río. Las fuerzas rebeldes salieron a combatir a las 10 de la mañana del 29 de septiembre. Mi nombre es Jorge Vargas Fausto, soy el cronista de la ciudad de Lerdo, adjunto, y me ha tocado participar en los eventos históricos nacionales más importantes que ha sido Lerdo la sede de estos hechos históricos, principalmente el tema de la Revolución Mexicana y por el otro lado la famosa División del Norte. A mí me gustaría iniciar platicando el proceso que tuvimos para lograr que la hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España en la villa de La Loma, Durango, del municipio de Lerdo, haya sido declarada como cuna de la división. Nosotros iniciamos con la redacción de una justificación fundamental, dado a que el municipio, la ciudad de Jiménez, Chihuahua, había logrado uno de los personajes de turismo de esa población, que la Secretaría de la Defensa Nacional les otorgaron un reconocimiento, un documento
en donde decía que la cuna había sido Jiménez. Efectivamente, Jiménez fue uno de los lugares en donde los generales que estaban siguiendo al general Villa se sumaron y se reunieron y propusieron al general Villa como jefe de los revolucionarios de Chihuahua, que ese ya sería otro tema. Él en ese momento convoca a todos los generales, tanto de Durango, de Coahuila y de Chihuahua, a una reunión en la hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España, La Loma. Él la convoca para el 29 de septiembre de 1913. En este lugar tenemos el dato histórico que él llega a lo que es Bermejillo, tenemos el dato que llega en el tren, baja en caballo, llega a Mapimí, ahí duerme, al día siguiente sigue el camino para llegar a la hacienda de San José de la Goma, en donde llega a las 6 de la tarde, pernocta, ahí duerme, y tiene al día siguiente de la mañana brinca lo que es el río Nazas, por ahí pasa su vehículo, pasan cañones, se dice que se fue un cañón al agua en las fuertes avenidas que se tenían en aquel momento, y llegan a la hacienda de La Loma. En este lugar a las 10 de la mañana empiezan a analizar la conveniencia de la formación de la División del Norte, porque las lecturas que hemos estado haciendo en los documentos de Guzmán dice que tenían la intención de reunirse para atacar Torreón, pero no tenían planeado organizar a los ejércitos o a los grupos que iban llegando con los generales. Ahí definitivamente el general Villa decide formar la división como una manera militar, profesional, para poder lograr el éxito en las siguientes batallas. En el comedor principal de la hacienda, entre los generales que ahí estuvieron presentes, pues se fueron proponiendo varios generales, pero finalmente el general Francisco Villa sale el mejor votado y él es el que toma la dirección de lo que sería la División del Norte. Sería nombrado como general en jefe. En ese momento los cañonazos empiezan a llegar de Monterrey, conocido como Monterricito, en donde en el lado derecho del río Nazas estaba el general Alvírez y por el otro lado el general Campo. Entonces el general Villa da órdenes para que se vayan en ambos lados del río y vayan avanzando para ir tomando a Lerdo, Gómez Palacio por un lado, y por el otro estaba Monterrey, estaba Villa Juárez, está otras poblaciones cercanas hasta el Guarache, y él viene por el lado de la margen izquierda del río Nazas. Inician los cañonazos, inician los movimientos ahora sí que profesionales de la nueva dirección que él estaba haciendo, y uno de los datos interesantes que logramos obtener es la nombrada batalla de la hacienda de ahí de Villa Juárez, y inician ahora sí que los balazos con el general Alvírez, y logra en esa primera parte de la batalla matar a cerca de 400 soldados, entre ellos el general Alvírez. En este lugar el general Villa llega, ve el cuerpo tendido del general Alvírez todo desnudo, él da la orden de darle un buen lugar por su nivel de general y da indicaciones para su enterramiento. Este proceso histórico nos llama la atención porque después de esa movilidad que tuvo, los soldados federales tuvieron miedo y fueron desertando, se fueron huyendo a Torreón, y ahí al cruzar las líneas federales pues motivaron un gran miedo del general, diciendo que habían llegado hasta 20,000 revoltosos, que había llegado más de personas preparadas, feroces y personas muy malas, y eso provocó precisamente que el 1 de octubre de 1913 la primera batalla a Torreón haya sido ganada por el general Villa. Hay un dato interesante, ya estando en el Guarache, en las serranías, que el general Villa hace un procedimiento para envolver a unos artilleros de unos cañonazos que les estaban dando, logra someterlos y a los artilleros les dice: o son de mi lado o son de allá. Si son de allá los puedo matar desde ahorita, o se pasan a mi lado. Los artilleros deciden pasarse al lado revolucionario y voltean los cañones y empiezan a atacar a los federales. A las 7 de la tarde del 1 de octubre de 1913 se hace la primera toma de Torreón
en la Plaza de Armas de Torreón. Este proceso histórico lo tenemos reconocido en los documentos, libros históricos de Guzmán sobre todo, que hace una narrativa formidable del general Villa, en las memorias que él empezó a pasar. Pero nosotros en ese proceso de que si era Lerdo o era Jiménez Chihuahua, nos provocó que el mismo Congreso del Estado, la legislatura de esa época, decidiera retrasar el procedimiento de una sesión solemne para declarar la cuna en el año del 2013. A nosotros nos preocupó demasiado que el Congreso del Estado haya decidido suspenderla por esa controversia que hubo, y su servidor toma la iniciativa para mandar una solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, para que la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, el Departamento del Archivo Histórico, desistiera de ese reconocimiento o que nos fundamentara por qué lo dieron. Yo hago la petición y me llega el 14 de septiembre del 2013, en donde me indican y me contestan diciéndome que efectivamente para ellos el reconocimiento era para la Loma. Este documento me llega a mí, yo lo socializo con la comunidad de cronistas de la región lagunera y del estado de Durango, y lo empiezo a manejar en otros ámbitos. A un año después, estamos hablando en el mes de noviembre del año 2014, a mí me habla el secretario técnico o el asesor ya del Congreso del Estado, en donde me dice que le mandara el documento que me había llegado del IFAI, ya que ellos tenían la intención de recuperar la sesión, dado a que con ese documento tumbaba el documento que ya se les había otorgado por parte de la SEDENA a la gente de Jiménez. De hecho, debo de decirles que el Congreso del Estado de Chihuahua hizo lo propio, hizo un procedimiento para declarar cuna de la División del Norte en Jiménez, pero también se les cayó. Entonces, con este documento y con esta fundamentación, la legislatura siguiente, en el año 2014, logra aprobar el decreto y se llega a dar formalmente la sesión solemne del Congreso del Estado. Entonces, este esfuerzo que hicimos los ciudadanos lerdenses, laguneros, para que se le reconociera como es debido a la Hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España, la Loma, ese reconocimiento tan importante al general Villa. Nosotros queremos impulsar un proyecto de la ruta villista que le dé continuidad desde que llega a Bermejillo, hacer una cabalgata desde Bermejillo, que pernocten en Mapimí, que sigan el camino real histórico donde cruzó Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y en este caso que pasa el general Villa. Este camino llegaría hasta lo que es la hacienda de La Goma, La Loma, y de ahí reconocer la ruta de la primera batalla de la División del Norte, llegando a las primeras poblaciones históricas que ya existían en 1913, entre ellas obviamente Villa Juárez, que también debería de ser reconocido también por parte del Congreso del Estado por ser la primera batalla de Avilés, de hecho así fue reconocida, y que le dio fama y le dio la oportunidad al general Villa para tomar fácilmente Torreón, porque hay que recordar que las batallas subsecuentes que se tuvieron en el 14 y los siguientes años duraban hasta meses para poderlas ganar, y en este caso duró 3 días. Entonces es muy importante que nosotros difundamos las figuras que participaron. Tenemos conocimiento que estaba Calixto Contreras, otro reconocido general de La Laguna, de Cuencamé, entre otros, que ahorita no quisiera mencionarlos a todos, pero todos les daremos la oportunidad de pasar la información, y también el señor Epitacio Herrera como un colaborador de esta División del Norte, y que tenemos el antecedente histórico que Epitacio Herrera fue uno de los participantes del primer levantamiento armado de La Laguna de acá del estado de Durango. Lerdo Durango, cuna de la División del Norte. Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un sol